Continuando con nuestros expositores, el doctor Miguel Alejandro López Olvera es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador titular definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 1 del CONACYT. Es autor de más de 100 artículos, es coautor de los libros Elementos de Técnica Legislativa, Derecho Administrativo del Estado de Hidalgo, Estructura y Estilo de las Resoluciones Judiciales, Facultad Reglamentaria Municipal y Nuevos Paradigmas Constitucionales. Es coordinador de 15 libros. Ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Salvador, España. Además, es director ejecutivo de AIDA, ópera prima de Derecho Administrativo, de la revista de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y miembro fundador del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Dejo con ustedes al doctor Miguel Alejandro López Olvera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Es un honor estar compartiendo con ustedes estas reflexiones, estos comentarios sobre un tema pues que es delicado, que es muy relevante para nuestro país. Pues se trata precisamente de respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho y el régimen democrático establecido en nuestra Constitución. Antes de la Revolución Francesa, el monarca tenía el monopolio de todas las funciones. El monarca desarrollaba la función legislativa, expedía todas las normas, también obviamente administraba y también tenía a su cargo la función jurisdiccional. Sí, él designaba y ordenaba a los jueces. Entonces, el cambio que se da precisamente con la Revolución Francesa es establecer un régimen en el que estuviera reconocido una serie de derechos y una serie de garantías, como se les denominaba en aquella época. El artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecía que la ley es la expresión de la voluntad general. Entonces se crea a partir de esa disposición, o de ahí nacen dos principios muy importantes que todavía tenemos en la actualidad y que precisamente nuestras autoridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos han venido fortaleciendo, que es el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. Estos dos principios nacen precisamente con esta disposición, con el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con ideas previas de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, la ley se convierte precisamente en un valor muy importante para toda la sociedad, porque se supone que al elegir nosotros a nuestros diputados, a nuestros legisladores, tenemos ahí una representación muy importante en la que el órgano legislativo, a través de un proceso de debate y de discusión, va a desarrollar en una norma jurídica las mejores soluciones o las restricciones que puedan ser razonables para el ejercicio de los derechos de todas las personas. Entonces, a partir de ahí se crea el dogma, el principio de legalidad. Incluso en aquella época el principio de legalidad estaba por encima de la propia Constitución. Si no se expedía una ley por parte del Congreso, no se podía desarrollar una actividad o no se podía ejercitar un derecho. En 1823, que es una fecha muy importante en la historia de la humanidad y en la historia del derecho, los alemanes crean el concepto de Estado de Derecho, que es también precisamente un principio que rige en la actualidad en nuestro sistema jurídico. El concepto de Estado de Derecho en aquella época fue definido como la sujeción de las autoridades a la Constitución y a las leyes. Entonces, este concepto de Estado de Derecho es muy importante en ese momento de la historia porque viene a reivindicar
el papel que jugaba la Constitución o que debía jugar la Constitución en un determinado sistema jurídico. Decían los alemanes, no puede ser posible que la Constitución, que es la norma fundamental, esté en un escalón jerárquico inferior al de la ley. La Constitución tiene que estar primero, por eso el concepto de Estado de Derecho señala que es la sujeción de las autoridades a la Constitución en primer lugar y luego a las leyes que derivan de esa Constitución. En 1942, ustedes ya conocen la historia, los acontecimientos en Alemania, donde se genera precisamente por un abuso en la aplicación de la Constitución, en la manipulación de la Constitución y de la ley, para dar paso a un régimen autoritario por parte de Hitler, ¿sí? Se distorsiona precisamente la finalidad de la Constitución y de la ley, y viene el tema de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades que ya conocemos. Y a partir de ahí se crea la Organización de las Naciones Unidas y se empiezan a publicar y a modificar las constituciones de los países en el mundo. Se expiden unos años después los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se incorporan precisamente a nuestro país una serie de derechos que no estaban reconocidos en la Constitución, pero que sí lo estaban en ese momento en los pactos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, estos figuras jurídicas que en la actualidad rigen, si ustedes se fijan, son muy importantes y cómo han venido teniendo un desarrollo muy importante. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General y también a través de los comités de derechos humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha venido destacando una serie de derechos que se deben de reconocer en el sistema jurídico. También ha venido haciendo énfasis a todos los estados por medio de sus recomendaciones en que es importante solucionar una serie de problemas por medio precisamente de la utilización de la tecnología. Este es un aspecto también muy interesante que viene trabajando ya desde algunos años la Organización de las Naciones Unidas. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también viene señalando que en el Estado, en los estados, se tiene que reconfigurar el papel de las administraciones públicas para precisamente asegurar, garantizar los derechos humanos de las personas. Señala la ONU a través de una resolución que los mismos derechos y las mismas garantías que se tienen que respetar en un procedimiento administrativo o en la prestación de los servicios públicos a través de un expediente en papel, también se tienen que garantizar en línea, es decir, mediante estas aplicaciones o mediante la utilización de las plataformas informáticas. Entonces es un aspecto también muy importante que viene destacando la ONU. Sí, tienes que desarrollar toda tu tecnología para hacer más eficientes las tareas o las actividades que tiene que desarrollar la administración pública, pero tienes que respetar los derechos humanos. ¿Sí? Tienes que construir tus plataformas, tus páginas, tus expedientes, tus archivos electrónicos, siempre garantizando los derechos de las personas. Este es un aspecto muy, muy importante. Hay una teoría que han venido desarrollando algunos teóricos, algunos profesores, especialmente la han desarrollado dos profesores argentinos, que es la teoría de la administración paralela. El doctor Agustín Gordillo y el doctor Santiago Nino tienen dos libros muy interesantes. El del doctor Agustín Gordillo precisamente se llama así, La Administración Paralela, y el doctor Carlos Santiago Nino tiene un libro muy interesante que habla de la sociedad argentina, que se llama Un país al margen de la ley. Y entonces él señala que en este país, sí, cualquier similitud, si llegan a leer el libro con nuestra sociedad, pues es mera coincidencia. Dice que en el sistema jurídico argentino, sí, se observa
una constitución expedida por el Poder Constituyente formalmente, y también se observa también un marco jurídico legal y reglamentario también expedido por el Congreso argentino y por las diferentes autoridades. Pero también se observa que hay muchas actividades que desarrollan los particulares o incluso las propias autoridades al margen de la ley. Es decir, que se ha creado todo un parasistema jurídico, ¿sí?, que se ha venido avalando por parte de las autoridades y los particulares de manera paralela y de manera informal, ¿sí? Y bueno, a mí me parece que desde hace algunos años ahora salta este tema de los servicios públicos a través de las plataformas o de las aplicaciones, pero este problema no es nuevo. Este problema ya tiene muchos años en la Ciudad de México y en otras ciudades donde vemos que personas prestan el servicio público de transporte particular, sí, incluso el fin de semana estuvimos en una comida, en una zona de la ciudad, y nos comentaban, y una de las personas que asistió a la comida dice, pues ya me tengo que ir, ¿qué tengo que hacer? Dice, no te preocupes, el dueño de la casa dice, no te preocupes, aquí tenemos un servicio que le hablamos por teléfono, y no son taxis, sino que son personas que se agruparon en esa zona de la ciudad para prestar el servicio y no se tienen que salir de esa zona porque obviamente no tienen permisos, los conductores tampoco tienen licencia, sí, y están trabajando obviamente al margen de la ley. Esos fenómenos se observan desde hace algunos años. Ahora salta a la vista pues por este tema de la incorporación además de las comunicaciones. Otro tema que también es muy importante destacar es el relativo a la función de verificación que tiene a su cargo la autoridad administrativa. Ya lo había explicado el doctor Fernández Ruiz y lo señala muy bien en algunos de sus libros, que el Estado tiene a su cargo el ejercicio de determinadas funciones. Tiene 3 funciones tradicionales que desempeñar, que es la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional. Las funciones públicas no se pueden concesionar, no se pueden dejar en manos de un particular. Y explica que a lo largo de la historia se han venido incorporando una serie de actividades, ¿sí?, y que se han venido catalogando precisamente como funciones públicas, entre ellas la función de control y la función de verificación. ¿En qué consiste la función de verificación? Bueno, en vigilar que los particulares cumplan con las normas o con las normativas previamente establecidas por las autoridades competentes. Y aquí en la Ciudad de México tenemos una autoridad que se encarga de realizar esa función, que es el Instituto de la Verificación Administrativa del Distrito Federal. Dentro de sus atribuciones o facultades están precisamente las de vigilar el cumplimiento de las leyes que expida la Asamblea Legislativa. Hay una correlación entre la obligación que tenemos de cumplir con las normas vigentes, como lo acaba de señalar el doctor Fernández Ruiz, y una correlación en vigilar el cumplimiento, porque no solamente es expedir la norma, expedir la ley, la reglamentación, sino que también tiene que haber una autoridad, un órgano encargado de vigilar su cumplimiento, porque si no, obviamente, las conductas establecidas en esa normativa, pues se relajarían por parte de toda la ciudad si no hubiera un órgano que los estuviera vigilando para que su cumplimiento fuera efectivo. Entonces, aquí hay una clasificación muy importante de la función o de la actividad de verificación. Hay verificación subjetiva, hay verificación objetiva y hay una verificación técnica. Yo creo que en este tema es muy importante todo lo que está sucediendo con estas plataformas y estas empresas, porque aquí
tendrían que primero dar de alta su plataforma, y también hay sistemas ya de verificación informáticos que también está poniendo en marcha diferentes autoridades del Estado. Por ejemplo, hay verificaciones administrativas, técnicas, sí, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Al crear este buzón tributario donde automáticamente se suben las facturas, y ellos tienen sistemas que están también a su vez certificados para verificar que los documentos que se generan sean auténticos o que tengan las características que establece la ley. Entonces, la verificación no solamente a personas, a objetos, o actividades, sino también la verificación es hacia las plataformas tecnológicas. Entonces, aquí también tendría el Instituto de la Verificación del Distrito Federal, tendría que desarrollar una plataforma para verificar que esa aplicación funciona con los estándares establecidos en una norma, y que estuvieran garantizados los derechos de las personas. Entonces, el tema de la verificación es un tema que ha sido poco desarrollado, también cabe señalarlo, por parte de la doctrina, pero que se observan también estos fenómenos. Entonces, tendría que incorporar el Instituto de la Verificación este tipo de tecnologías para que se respetaran los derechos de las personas y para que funcionara adecuadamente. En algunos lineamientos que ha venido expidiendo el gobierno federal, sí se señalan todas estas cuestiones. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el plan, en unos lineamientos que expidió también la Secretaría de la Función Pública, se señala que se tienen que crear expedientes electrónicos, y que se tienen que cuidar todas estas cuestiones para garantizar precisamente, primero, los derechos humanos, y segundo, que la plataforma o la aplicación funcionen adecuadamente, ¿sí? Y que tengan todas las seguridades. Se han establecido, por ejemplo, algunas figuras jurídicas que sirven para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, como la firma electrónica avanzada, como los acuses de recibo electrónicos, etcétera, ¿no? Para garantizar el código de barras electrónico también cuando se realiza algún trámite, no solamente obtener un documento en PDF, sino además que ese documento contenga todas las seguridades informáticas. Otro de los temas que también se tendrían que incorporar a la nueva normativa es el tema de las responsabilidades. Si una persona pide el servicio y en el transcurso, en el trayecto, el conductor cae en un bache. Bueno, aquí no hay muchos, ¿verdad? Pero supongamos que cayera en un bache y sufriera un accidente, ¿quién sería el responsable? ¿A quién le reclamaría yo los daños que en su caso me llegaría a producir ese accidente? A la administración pública por no vigilar que el chofer no conducía con los permisos, que no conducía con los controles debidos que se deben realizar. A la empresa o al conductor. ¿A quién le voy a reclamar los daños? ¿Quién sería en ese caso el responsable de resarcirme ese año? Yo estoy contratando un servicio, y aquí, en primer lugar, hay una obligación por parte del Estado de vigilar precisamente esos estándares que tienen que estar señalados en la ley, ¿sí? Hay ya diferentes criterios del Poder Judicial que señalan que precisamente el principio de reserva de ley es muy importante, porque en la ley se tienen que establecer los requisitos, se tienen que establecer las limitaciones al ejercicio de los derechos de las personas, de las libertades. Dice que no pueden establecerse de más, pero tampoco pueden establecerse de menos, ¿sí? Y ahí la propia jurisprudencia establece algunos parámetros para cumplir con algunos derechos establecidos en la Constitución.
Entonces, aquí sería muy importante que se estableciera también esa situación de quién sería, en su caso, el responsable en caso de un accidente o de algún daño, no precisamente por un accidente, ¿no? ¿Quién sería la administración pública? ¿Quién sería el servidor público? Porque estamos hablando de una autorización que está otorgando el Estado, ¿no? Vean ustedes que ya se han aceptado algunos amparos, ¿sí? Donde no solamente está involucrado el permiso de la autoridad, ¿no? Es el caso de Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos en presencia de la prestación de un servicio público en el que están involucrados una serie de derechos humanos. No solamente es el contrato entre la conductora y la empresa, sino que también involucra la vigilancia, ¿sí? Por parte del Estado. En este caso también involucra la prestación de un servicio, incluso la responsabilidad del servidor público que en su caso hubiera otorgado el permiso para la licencia para el automóvil o el permiso para la empresa o la licencia para el conductor. Entonces vean cómo se generan una serie de situaciones muy importantes que se tienen que cuidar por parte del Estado, porque imagínense, este es el caso de un transporte de un vehículo, pero ¿qué pasa si Slim dice, bueno, pues como Uber ya está teniendo tanto éxito con los automóviles, pues yo voy a poner unos jets y unos helicópteros? Y entonces, ¿cómo ahí sería la misma situación, ¿no? Yo voy al aeropuerto, tomo mi jet para que me lleve a Monterrey, ¿no? Por medio de la aplicación. ¿Así se estaría garantizando el derecho a la movilidad? Claro que no, ¿verdad? La autoridad tiene que verificar una serie de cuestiones técnicas, una serie de cuestiones profesionales, ¿sí? Para garantizar precisamente los derechos de las personas y no afectar derechos de terceros. Entonces, me parece que todas estas cuestiones se tienen que ir pues planteando y se tienen que ir discutiendo para señalarlas expresamente en el marco normativo, porque si no, pues estamos hablando de un servicio o de una actividad por parte de un particular que está realizándose pues al margen de la ley, como lo dice el doctor Carlos Santiago Nino y también el doctor Agustín Gordillo en su libro de la administración paralela. Creo que sería importante para el legislador y también para el gobierno y también para la empresa, al momento de discutir la incorporación de este nuevo régimen de prestación de servicio público, que tomara en cuenta todas estas condiciones para que se garantizara la prestación del servicio y también los derechos de las personas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradecemos al doctor Miguel Alejandro López Olvera por su excelente participación y corresponde ahora al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. El doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Administrativo y Teoría del Estado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dejo con ustedes al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Bueno, primero que nada, pues muy buenas tardes. Yo estoy muy agradecido con la invitación que me formuló el doctor Jorge Fernández Ruiz a participar en este interesante evento. Yo tuve el honor de ser alumno del doctor Fernández Ruiz en la maestría y en el doctorado en la Universidad Autónoma de México. Aparte, conté con el honor que me hizo el doctor de asesorarme en toda mi dirección de tesis, siendo que sin su asesoría difícilmente hubiera podido adquirir estos grados. Por eso estoy doblemente agradecido por estar aquí, y para mí es un gran honor también pues saludar a buenos amigos siempre. Bueno, dicho esto, pues bueno, yo voy a hacer algunos apuntes sobre el servicio público de taxis en el estado de Nuevo León. Y lo primero que quería decir en la primera parte es que el servicio público de taxis en el estado de Nuevo León pues no es
muy diferente a como está regulado aquí. Ha regulado aquí ya el doctor Fernández Ruiz en su exposición habló de cómo hay una ley de transporte que regula aquí el servicio público de taxis, y más o menos esta ley se replica en todos los estados. En el estado de Nuevo León, la ley que regula el servicio público de taxis es la ley de transporte para la movilidad sustentable. Y de una u otra manera, pues son las mismas cuestiones que señalaba el doctor para el estado de Nuevo León. Se requiere una concesión que otorga la Agencia Estatal del Transporte para prestar este servicio público. La única cuestión es que allá se puede un transporte que pueda abarcar hasta una ocupación de 5 pasajeros. También la ley establece que todos los vehículos tienen que tener un taxímetro funcionando, que tienen que tener la licencia para el transporte de taxi los operadores. También establece la ley la duración de la concesión, que es 6 años. Al término de 6 años se vence la concesión del transporte de taxi. Entonces, de una u otra forma son los mismos requisitos que hay aquí. Y también allá tenemos los mismos problemas. El problema de Uber, de esta nueva empresa transnacional que ha venido colocándose en todo el mercado. Más aparte también que empiezan a surgir problemitas de ciertas personas que prestan el servicio de taxi, pero que no tienen una concesión de taxi, que lo prestan también afuera de ciertos restaurantes, de ciertos locales comerciales, y te ofrecen llevarte a tu casa, traerte, en fin, están prestando el servicio de taxis, pero no tienen la concesión. Y ahí lo curioso es que no hay esa cuestión de que se ocupe las redes sociales o las nuevas tecnologías, puesto que el taxi está parado afuera del establecimiento. Particularmente me refiero a establecimientos, esos famosos antros, ¿no? En donde te prestan un servicio pues interesante. Te ofrecen traerte a tu casa si tú tu casa al antro si tú se los pides, pero básicamente el fuerte de ingresos de este tipo de establecimientos es que te llevan a tu casa saliendo de estos locales llamados antros, y tú puedes llegar en tu carro, y cuando te regresan pues hay un operador que maneja tu carro para llevarte a tu casa, y un operador en donde tú te vas en el taxi. O sea, son como 2 operadores que salen a tu destino, ¿no? Pero no, ellos no tienen la curiosidad, es que ellos están afuera del establecimiento con el consentimiento de los dueños de estos locales llamados antros y el consentimiento de las autoridades. Y ellos no requieren, me parece también es una competencia bastante desleal, porque le quita la oportunidad al concesionario de taxis de operar en esa localidad y de poder tener acceso a esos ingresos. Ahora, ¿cuál es, en mi opinión, el problema o el fondo de toda esta situación de por qué hemos llegado hasta aquí? Al principio de esta mesa, en la exposición inicial, el doctor Fernández Ruiz hablaba de cómo la sociedad ha ido evolucionando, hablaba de la electricidad, de cómo se fue requiriendo una regulación para poder solventar los problemas que empezaba a generar los usos de la tecnología. Yo pienso que esto es más o menos lo mismo que está pasando en el servicio público de taxis y en general en todos los servicios, en muchos de los servicios públicos, particularmente los que son bastante lucrativos. En la doctrina hay un autor que a mí siempre me ha gustado mucho, que me enseñó el doctor Fernández Ruiz me mostró y nos enseñó el doctor Fernández Ruiz, que es el jurista francés Léon Duguit, y él decía que el servicio público es toda la actividad del Estado. Y bueno, esa noción fue muy criticada, porque él consideraba que entonces el servicio público abarcaba las funciones públicas y no había una diferencia entre lo que es un servicio público y una función pública, siendo que la función pública es una actividad esencial del Estado y el servicio público sí se puede prestar bajo concesión. Pero aquí también veamos cómo en todos estos recambios que ha tenido es que ya también hay funciones públicas
me voy a hacer un poquito del tema del taxi, que la prestan los particulares, bajo esquemas como el patronato. Entonces vemos cómo cómo este esquema de la globalización ha ido resquebrajando los cimientos del Estado y ha generado todo un sinfín de consecuencias. En el caso del servicio público, hay un autor, el doctor Jaime Rodríguez Arana, que señala que al principio, cuando en un libro que se llama el interés general, él habla de cómo el servicio público también salvaguarda ciertos intereses generales, pero inicialmente el servicio público, prestado en una vocación monopólica, en ese momento al margen de la concesión, pues generó diversas consecuencias. Luego, cuando entra la concesión, ahí en ese momento empieza quizás el resquebrajamiento de la esencia de la noción, porque poco a poco se empiezan a empoderar intereses financieros de esta noción. Esto mismo también lo señala otro autor, Héctor Jorge Escola, en otro libro que también tiene el mismo nombre, que se llama sobre el interés general, de cómo cuando se empiezan a empoderar intereses particulares de la noción, se empieza a desregular poco a poco la noción, con las consecuencias que ya todos conocemos. Y aquí, en la cuestión que señaló de Londuguit, que a mí siempre me ha gustado mucho este autor, es que decía que el servicio público equivalía o sustituía la noción de soberanía. O sea, que el servicio público era un conjunto de actividades que equivalían a la noción de soberanía. Luego entonces la privatización para León Duguid, cuando salían de la actividad estatal ciertas actividades, el Estado empezaba a dejar de ser soberano. Quizás en su momento esta noción fue muy criticada porque León Duguid abarcaba también las funciones públicas, pero yo creo que al día de hoy vemos cómo el paso de ciertas actividades de lo público a lo privado, o la invasión de ciertas actividades públicas, servicios públicos como el taxi, por cuestiones como estas empresas como Uber, o empresas ya no tan grandes como la que mencionaba el doctor Miguel Alejandro, de un ejemplo aquí en el Distrito Federal, o el ejemplo que le estoy señalando yo de lo que yo he visto en Nuevo León, de que son empresas chiquitas, pero ya de una u otra forma ya hay una competencia desleal, porque esa persona no está pagando no está pagando una concesión, no está pagando una serie de gastos que realmente sí pagan los prestadores legítimos del servicio público, que cumplen con la normatividad. Porque como decía ahorita el doctor Fernández Ruiz en su exposición, pues hay una legislación, a uno nos puede gustar, a otros no nos puede gustar, y a quien no le gusta está en su derecho de ejercer sus acciones legales, pero en tanto tengamos esa ley estamos obligados a cumplirla, y vemos cómo aquí hay una serie de relajamientos en ese tipo de actividades. Pero en mi opinión el problema fundamental es cómo se ha perdido la orientación política del Estado y cómo han entrado muchos jugadores y muchos intereses comerciales muy poderosos que empiezan a resquebrajar poco a poco esta noción. Hay un autor, Fernando Garrido Falla, que tiene un aspecto que me parece muy importante. Él señala en Requiem por un servicio público, que es un articulito de 5 cuartillas, que no debemos tampoco ver con malos ojos el que se empiecen a concesionar actividades bajo una regulación estatal hacia los particulares, siempre y cuando esté establecida esta regulación y la regulación sea buena. Ahorita Daniel Márquez mencionaba de que al doctor Miguel Alejandro le gusta mucho un autor, el doctor don Agustín Gordillo, y él ahí señala, bueno, si él es un poco crítico de la noción de servicio público, y señala de que la finalidad no le es muy importante, pero también dice un aspecto que a mí me parece muy importante también, que no hay que dejar de lado. Él dice que siempre y cuando, si el servicio público ese tipo de actividades se van a prestar bajo el régimen de la privatización, o sea, ya no va a ser una actividad regulada por el régimen jurídico de derecho público, sino por normas de derecho privado,
para él no es muy importante, pero siempre y cuando se presten con tarifas más económicas, o sea, siempre y cuando la tarifa disminuya. Otro autor, Héctor Mayral, en la ideología del servicio público, señala un aspecto que me parece muy curioso. Él dice que la opinión pública es muy remisa a interesarse por aspectos del servicio público cuando les presta el Estado, pero que señala fuertes críticas cuando los prestan los particulares. Pero lo que no señala el doctor es que esas fuertes críticas, cuando los servicios públicos empiezan a ser atendidos directamente por los particulares y hacen una concesión mal regulada, porque el problema son regular el aspecto de las tarifas, o cuando se privatizan, lo que no señala es que las tarifas se han disparado, o los servicios públicos que se han privatizado son muy costosos para la población, y no podemos olvidar que somos un país todavía con graves carencias para la sociedad, y la gente necesita tener este tipo de servicios públicos, este tipo de actividades con una buena tarifa. El doctor Héctor Jorge Escola dice que para él es fundamental, y lo mismo señala el jurista brasileño Celso Antônio Bandeira de Melo, es qué servicios públicos los va a prestar directamente el Estado, cuáles se van a concesionar, bajo qué requisitos se van a concesionar, y qué servicios públicos pueden mudar a ser atendidos directamente por los particulares bajo un régimen de derecho privado, o sea, que se privaticen, pero en la medida en que este tipo de operación se haga correctamente, va a tener éxito este esquema en el Estado. El problema es que, en mi opinión, todo esto se ha hecho de forma muy desregulada, o sea, no se ha cuidado el interés general de la población, y vemos muchísimas actividades. Bueno fuera, y lo digo con mucho respeto para los que ejercen el digno oficio del volante del taxi, bueno fuera que nada más fuera resolver el problema del taxi, pero vemos que ese tipo de actividades o este tipo de problemáticas ya se empiezan a presentar en muchas actividades, no nada más en los taxis, en la educación, en la salud, hay un sinfín de actividades que son aspectos esenciales para que el joven o el no tan joven pueda tener una vida digna en la sociedad, y cada vez se ve muy mermada esta posibilidad por tanta desregulación, tanta omisión en cumplir la ley, como señala el doctor Miguel Alejandro en el comentario del doctor Santiago Nino. O sea, tanto vivir al margen de la ley nos ha traído hasta aquí. El doctor Fernando Garrido Falla señala de no hay que tenerle miedo a entrar a un esquema donde haya concesiones o donde empiece a haber privatizaciones. Pero el problema es que ver esto un dogma, y yo creo que esto es la tragedia que estamos viviendo, porque yo lo veo desde mi estado, desde Nuevo León, de ver cómo cada vez al joven y a las familias se les complica más la subsistencia, porque no tenemos para pagar las altas tarifas del transporte, las altas tarifas que hay en los taxis, porque aquí se establece en Nuevo León que los taxis deben tener taxímetro. Pero ¿cuántos taxis no traen los taxímetros alterados, con la omisión de las autoridades en hacer buenas revisiones a cómo están los taxímetros? Toda la cuestión que hemos vivido de la problemática que se ha presentado con las placas de los taxis, que se hacen mal uso de ellas. Y así puedo irme en muchas actividades. Una actividad también, pues, que puede tener una relación con el taxi, porque también de automóviles, es los estacionamientos. También en Monterrey es un desastre con los estacionamientos, están totalmente sin regulación. Entonces vemos un sinfín de problemas, y en mi opinión es que hemos llegado al extremo de ver el dogma del mercado como un fin en sí mismo. Y yo pienso que no hay que verlo como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder salvaguardar intereses generales, como dice Fernando Garrido Falla. Pero el verlo, el mercado, como un dogma,
puede ser bastante peligroso, dice el doctor Garrido Falla, de querer convertir a un Estado como una fábrica de intereses comerciales. Yo pienso que es lo que ha venido pasando en el país, y ahí es donde yo siempre volteo a ver a León Duguid, aunque critiquemos mucho, un sector de la doctrina critique mucho su noción, pero esto se ha dado por la privatización exacerbada de tantas actividades y de tanta mala regulación, como señalaba el doctor ahorita Miguel Alejandro, como lo señaló el doctor Fernández Ruiz, de todos estos requisitos que se deben establecer para ver una buena prestación y que las leyes no los establecen. Y bueno, llegamos al caso. Hoy me levanto en la mañana y ahí en el periódico La Jornada viene que aquí el gobierno del Distrito Federal está ofreciendo, pues a cambio de, no entendí muy bien porque lo leí muy rápido, pero condonarles multas a los taxis a cambio de que se deje operar a los de Uber. Digo, casi no leí la noticia, pero ahí vemos que no hay la vocación del Estado por salvaguardar los intereses generales, sino realmente la intención es como ir disfrazando los problemas o ir viendo cómo le damos la vuelta, pero los que pagamos las consecuencias somos nosotros, porque al menos, pues yo, en mi opinión, pues tengo que trabajar duro para salvaguardar mi subsistencia, y veo cada vez que todo es demasiado caro. Las tarifas de la luz, bueno, esas tarifas en Monterrey aquí son económicas todavía. En Monterrey es carísimo en Nuevo León todo ese tipo de tarifas son bastante caras, y no vemos que se haga algo al respecto. Entonces, en mi opinión, hay que volver a retomar un poco ideas originales de los juristas clásicos, y no decirle no al mercado tampoco, porque también estoy de acuerdo, como señala el jurista alemán Peter Haberle, o sea, también satanizar al mercado creo que no es una buena solución, porque de una u otra forma creo que cada nación es un reflejo un poco de las empresas o del capital empresarial que hay en cada estado para lograr un cierto desarrollo, pero verlo como un dogma de fe, de que todo lo vamos a arreglar mediante el mercado, vemos como lo han dicho un sinfín de juristas o economistas, estos últimos economistas como Joseph Stiglitz, que bueno, tiene un libro muy interesante que se llama El malestar en la globalización, Amartya Sen y un sinfín de economistas que advierten sobre los riesgos de decirle no al Estado. Hay una entrevista que le hacen a Amartya Sen en El País que señala que hay que retomar ciertos aspectos del Estado. El Estado es muy importante para lograr una adecuada regulación de las diversas actividades y que vayamos pudiendo desarrollarnos. Bueno, ya para concluir, pues yo concluyo que en mi opinión es fundamental volver a empoderar al Estado, no a los extremos de los años 60, pero sí darle armas, porque el Estado, estamos llegando a la etapa del Estado policía, donde el Estado solamente tiene la función de vigilar y castigar, pero no la función de la procura social. En el Decibe de Thomas Hobbes, y ya con esto concluyo, él decía que todo Estado, y hasta este grado hemos llegado, un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad, poco a poco deja de ser Estado, y vemos cómo ha habido tanta violencia. Pero yo pienso que esa violencia se podría aliviar un poco, porque es un problema estructural en la medida en que la gente tenga un poquito más de bienestar, un poquito más de poder social, de poder pagar las necesidades del día a día, las del taxi, las de la escuela, las del supermercado. Creo que en ese sentido no nos pueden dejar de mentir, lo digo con mucho respeto a las damas que tienen un poquito más de la óptica de cómo van las finanzas del hogar y de cómo están al tanto ciertas cuestiones esenciales del hogar, que cada vez todo es más caro y cada vez alcanza menos. Entonces, en mi opinión, hay que volver un poquito a esos orígenes, porque un Estado y un gobernante, en mi opinión, se legitima fundamentalmente por su procura social, y los servicios públicos son un instrumento básico e importantísimo para adquirir esa legitimidad,
el gobernante ha dejado de atender estas necesidades, ha empezado a ser repudiado por la sociedad. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, para cerrar con broche de oro este seminario, vamos a tener la oportunidad de escuchar al maestro Filiberto Otero Salas, quien fungió esta mañana como moderador. Él es licenciado y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es profesor adscrito al área de Derecho Administrativo de la UNAM y además es presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativas. Lo escuchamos, doctor. Quiero agradecerle al doctor Jorge Fernández Ruiz por la invitación que me hizo llegar para participar en este simposio sobre el servicio público de transporte de personas sin ruta fija. Es evidente que en el Distrito Federal el servicio público de transporte de personas está regulado, el cual presenta las características a las cuales ya se hicieron referencias tanto el doctor Daniel Márquez Gómez como el doctor Francisco Coquis Velasco, los doctores que me antecedieron. En este sentido, la Ley de Movilidad del Distrito Federal también prevé otras instituciones. Por ejemplo, las obligaciones de la Secretaría de Movilidad, las obligaciones de los prestadores del servicio público, el procedimiento administrativo para el otorgamiento de los títulos de concesión del servicio público de transporte establecidos en el artículo 92, conjuntamente con sus excepciones. De igual manera, se regulan las figuras como los derechos reales y el título de concesión, la vigencia de las concesiones, las obligaciones de los concesionarios, el rescate de las concesiones y algo muy importante sobre el cual se han pronunciado algunos de los ponentes, la reparación de los daños ocasionados con motivo de la prestación del servicio público de pasajeros, el registro público de transporte, el órgano regulador del transporte, de la verificación del transporte público, al cual hizo referencia el doctor Miguel Alejandro López Olvera, los procedimientos administrativos de verificación, la infraestructura e impacto de movilidad. En esta tesitura resultan interesantes las infracciones administrativas a las que ya hacía referencia el doctor Jorge Fernández Ruiz, a las que serán acreedores quienes presten el servicio público de transporte sin contar con la concesión o permiso correspondiente. La sanción, según dispone la ley referida, será una multa de 350 o 450 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de transporte individual de pasajeros, y con multa de 500 a 680 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros y transporte de carga. También resulta trascendental las sanciones penales que se pueden imponer a quien cometa el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, cuya sanción irá de 3 veces a 2 años de pena privativa de libertad y multa de 400 a 500 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Pero también se sancionará, según dispone la Ley de Movilidad, con pena privativa de libertad de 3 a 6 años y multa de 700 a 1000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga sin contar con la concesión correspondiente, como es el caso de Uber. Uno de los problemas que hoy por hoy amenazan al servicio público de transporte de pasajeros sin ruta fija se denomina Uber, una empresa transnacional que opera en al menos 45 países y más de 250 ciudades, en su mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica y principales ciudades en los diversos continentes, de los cuales algunos ya enumeró el doctor Jorge Fernández Ruiz. La operación de Uber, que en realidad corresponde a una aplicación digitalmente hablando, a través de la cual la empresa transnacional vincula al prestador del servicio público de transporte sin ruta fija con el usuario del mismo, previo cobro de un porcentaje por dicha vinculación, utilización de la aplicación entre paréntesis. La nueva modalidad, como la han considerado, ha llevado a debate y ha puesto en aprietos a quienes desconocen la institución del servicio público, a quienes ha llevado incluso a sostener que se trata de una nueva modalidad.
distinta al servicio público de transporte como hasta hoy lo conocemos. Aunado a la discusión de los foros académicos sobre la naturaleza de la referida actividad, ha empezado la aplicación digital referida, sus operaciones en la Ciudad de México, con la anuencia de las autoridades. De otra forma, no se comprende cómo hasta el momento las autoridades administrativas e inclusive jurisdiccionales no han actuado. En un mismo sentido, y queriendo atajar al sector académico, económico y social que están en contra de la entrada de operaciones de dicha aplicación, conjuntamente con todos y cada uno de los prestadores del servicio público de transporte de personas que no cuentan con un título de concesión, como lo requiere la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la titular de la Comisión de Competencia Económica, sin que nadie se lo pidiera, se ha pronunciado al respecto. Lo hizo de tal manera que consideró vía entrevista que la prestación del servicio de transporte con apoyo de la aplicación Uber se trataba de una actividad y correspondía a una nueva modalidad, distinta al servicio público. Pero además, no conforme, sostuvo que por ende podrían operar porque no existía regulación al respecto y en aras de una mejor competencia económica, la actuación de los actores involucrados no era ilegal. Es evidente que en ocasiones la sociedad, con el surgimiento de tecnologías, se ve urgida a insertar los cambios que demanda la realidad. También es claro que el legislador no debe ser ajeno a dichos cambios, debiendo por consecuencia impulsarlos. Uno de los cambios que actualmente estamos viendo en el servicio público de transporte de pasajeros sin ruta fija es la interacción del sistema digital denominado Uber, o como digitalmente se le denomina una aplicación, apps, convirtiéndose en un mecanismo a través del cual se vincula digitalmente a un prestador del servicio con un usuario, donde el usuario se compromete a pagar por la prestación del mismo y el prestador a trasladarlo al destino que le ha sido solicitado. Y en último término, la empresa o la aplicación Uber, así se denomina, no como aplicación sino como empresa, cobra un porcentaje por el vínculo prestador-usuario. Esto sostenido por la directora de la empresa, que a su vez utiliza la aplicación con la misma denominación. Diversas controversias jurídicas ha traído consigo el que las autoridades del Distrito Federal no hayan actuado y hayan permitido la operación, por un lado de la aplicación y por otro de las empresas o particulares que prestan el servicio público de pasajeros sin ruta fija. La naturaleza jurídica de lo que supuestamente las autoridades corresponde a una nueva actividad, porque no es un servicio público, como ellos lo indican, como consecuencia del mecanismo denominado Uber, además de que el cobro ya no es el tradicional, sino es vía tarjeta bancaria. Mientras se discute la naturaleza de lo que supuestamente es una nueva actividad, al estar ya operando y prestando, como denominamos nosotros el servicio público de transporte, surgen diversas interrogantes, siendo las siguientes. ¿La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal lleva a cabo el control, atención y tratamiento de estos nuevos prestadores de servicio público de transporte? ¿Hubo una declaratoria de necesidad que llevara a la instauración de una nueva modalidad, como le denominan? ¿Los nuevos prestadores del servicio de transporte están cumpliendo con las especificaciones contenidas en los programas emitidos por la Secretaría y a los cuales hizo referencia el doctor Miguel Alejandro López Olvera? ¿Los nuevos actores cumplen con lo dispuesto en el Manual de Lineamientos Técnicos para Vehículos del Servicio Público de Transporte Público? ¿Los prestadores del Servicio Público de Transporte de Pasajeros sin ruta fija cuentan con la póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar al usuario, incluyendo las personas particulares? ¿Serán responsables solidarios quien cobra un porcentaje porque utilicen su aplicación, el dueño de la empresa, el chofer y quien es dueño del automóvil? ¿Cada qué tiempo deberán sustituir quienes están en esta nueva modalidad sus vehículos a través de los cuales presten el servicio? En el futuro, si la autoridad administrativa del Distrito Federal concluye que no es un servicio público, como es el caso de la radiodifusión y telecomunicaciones, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia, considerando que no son servicios públicos, sino actividades de interés público, entre paréntesis, deberán instaurar un procedimiento administrativo a través del cual la autoridad administrativa permita la prestación del servicio público de transporte de pasajeros bajo la tesis de que actualmente no existe regulación. ¿Qué figura administrativa será la que reemplazará a la concesión? ¿Hay competencia ruinosa, término al que se refiere la ley de movilidad, expresión que utiliza la ley en este caso? ¿O habrá daño al interés público? ¿Qué requisitos deberá cubrir la persona en la nueva modalidad, supuesta nueva modalidad, que quiera prestar el servicio público de transporte de personas sin ruta fija?
¿Serán los mismos requisitos para una persona moral que una persona física? ¿Qué tipo de derechos les otorgará la figura a través de la cual se le permita la prestación del servicio público de transporte como nueva modalidad, como lo quieren hacer ver? ¿Por cuánto tiempo de vigencia se expedirán la licencia o el permiso o concesión según se trate? ¿Podrá haber prórroga del título de concesión, permiso o licencia? ¿Cuáles serán las obligaciones de las personas que prestan el servicio público de transporte de personas como ellos consideran su nueva modalidad? ¿Habrá un registro público para estos prestadores? ¿La empresa que renta, por así decirlo, la aplicación tendrá obligaciones y derechos e inclusive pagará impuestos? ¿Se contará con un órgano regulador de transporte en esta modalidad? ¿Se contará con un procedimiento administrativo de verificación tanto para la empresa que presta la aplicación como para la empresa dueño particular del vehículo? ¿Qué infracciones y sanciones se impondrán a quienes incumplan esas obligaciones? ¿Habrá un capítulo de delitos, por ejemplo, cuando alguien diseñe una aplicación distinta a la de Uber o con fines ilícitos? ¿O si se comete algún ilícito con el vehículo utilizado propio de una empresa particular, quién fijará las tarifas o será una tarifa libre, como en estos momentos sucede? Para nosotros, el servicio de transporte público de uno o varios pasajeros, no mayor de 4, como lo sostenía el doctor Jorge Fernández Ruiz, a través de la aplicación de la aplicación Uber, corresponde, coincido con el doctor Fernández, a un servicio público con características especiales. Primero, existe un titular de la aplicación, conductor-usuario, que vincula al conductor y al usuario. El titular de la aplicación que cobra un porcentaje por el acercamiento entre el prestador del servicio y el usuario. B, el prestador del servicio, que puede ser una empresa o una persona física a quien se le paga vía tarjeta bancaria para trasladar al usuario de un lugar a otro. Dicha persona deberá contar con una licencia. C, el usuario, que es quien solicita lo trasladen de un lugar de origen a uno de destino y es quien paga por el traslado. Y tenemos B, número de pasajeros, pero puede ser 1 o 4. C, el punto de abordaje será el que se acuerde vía digital entre el usuario y el prestador de servicio. El itinerario, no existe un itinerario fijo y este va en función del origen y el destino. La forma de pago vía tarjeta bancaria. Podríamos sostener que el servicio público de transporte de personas, como lo llaman o lo intentan denominarlo, nueva modalidad, detenta la siguiente división. Es uti singuli, voluntario para el usuario, obligatorio para la administración pública, indispensable, constante, oneroso, de régimen exorbitante del derecho público, privado y de carácter oligopólico. Solo tendrían que realizarse, coincido con la postura del doctor Miguel Alejandro López Olvera, del doctor Jorge Fernández Ruiz y el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, solo tendrían que realizarse los ajustes a la ley de movilidad. Por ejemplo, establecer la regulación de la empresa encargada de vincular al usuario con el prestador y otras leyes que tendrían que hacer lo propio, como el cobro de impuestos e inclusive si el titular de la aplicación necesita de permiso o autorización para poder operar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Filiberto Otero Salas por su interesante participación y además por toda la tarea que ya nos dejó con el cúmulo de preguntas sobre este tema. Muchas gracias, doctor. En nombre del doctor Jorge Fernández Ruiz, que es el coordinador del simposio que hoy nos tiene reunidos aquí, les agradecemos de antemano por estar presentes y por estar escuchando a todos y cada uno de los ponentes. Y bueno, por la tarde se llevarán a cabo las relatorías. Así que, bueno, los esperamos aquí en el mismo auditorio. Muchas gracias. Vamos a dar paso, pero ofrezco disculpa, a un periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Bueno, es primero un comentario. Me parece muy atinado todo lo que ustedes han señalado en relación a este debate de fondo sobre la privatización de un servicio público. Y me parece también muy importante anotar que a diferencia de otros aspectos, otros ámbitos como la educación o como el sistema de salud,
que han generado cierta resistencia por parte de la opinión pública para su privatización. En el caso de este servicio, encontramos opiniones muy disímbolas, ¿no? En ese sentido, incluso en algunas de las ponencias se hablaba, ¿no?, de las ventajas que ofrece para cierto sector el servicio de calidad, digamos, de empresas como Uber. Creo que esta cuestión es muy importante. Yo no conozco mucho de derecho, pero me ha parecido muy bueno el saber que un servicio público tiene como finalidad la protección del usuario. Y en ese sentido, el establecimiento de tarifas creo que es uno de los mecanismos que es muy importante de cuidar, ¿no? En el caso de Uber, bueno, pues la empresa maneja las tarifas que ella considera conveniente. Creo que aquí estamos ante varias interrogantes, como lo han planteado los doctores. Si en este momento coyuntural en donde se está tratando de redefinir la parte normativa que regula este servicio, y en el caso de la petición de empresas ERT, ¿no?, como Uber, que pretenden que se les incluya dentro de esta neoregulación, creo que, bueno, pues ahí la posibilidad de incorporarlas en la modalidad que ellas están asumiendo como empresas de un servicio privado, y al considerar que son ellas empresas para un nicho de ricos, digamos, ¿no?, creo que también abre la otra posibilidad de que las empresas de taxi tradicional se cobijen bajo ese esquema, ¿no?, desregulando completamente la cuestión tarifaria, porque, bueno, pues en el caso del taxista tradicional tiene también esa opción, ¿no?, de convertirse en empresa privada, digamos, y prestar el servicio sin cumplir con esa reglamentación que el Estado ha estado sosteniendo bajo esta idea de que el servicio de transporte es un servicio público. Creo que es muy importante reflexionar en torno a ello. Ya se mencionaba por parte del doctor Luis Gerardo cómo experiencias en otros lugares han llevado a la liberalización de precios y en donde finalmente el usuario pues es quien ha tenido que pagar el costo. En el otro sentido, en el de pensar que estos proveedores de servicio tengan que sujetarse a la norma ya establecida y cumplirla, y por lo tanto pagar permisos, seguros, impuestos y demás. A mí una cuestión que me resulta también importante, y no sé ahí cuál sería su opinión, es que Uber, en los términos legales que presenta en su página, se maneja como una empresa, como no transportista, ¿no? Dice, Uber no es transportista, simplemente es una mediadora entre el proveedor y el usuario en este caso. Si estas reglamentaciones se aplican, obviamente pues van a ir hacia el proveedor del servicio. Y recordaba un comentario que se hizo en el debate que hubo hace unos días vía electrónica, donde un participante señalaba, ¿no?, pensar en reglamentar a los proveedores de servicio, quien mete su carro o se contrata con otro, es como reglamentar, dice él, a las agencias de viaje y no a las aerolíneas, ¿no? Entonces, aquí probablemente en ese esquema o en ese escenario, la reglamentación recae en esos pequeños trabajadores por cuenta propia o propietarios de su vehículo, no sé cómo denominarlos, y en el caso de la empresa Uber, bueno, pues esta pareciera ser que queda todavía en un vacío legal muy importante, ¿no?, porque ella se define como no transportista. Entonces creo que hay varios puntos que es muy importante atender. Aplaudo mucho esta iniciativa por parte de la universidad, ¿no?, de empezar a discutir estos temas que pues son temas incluso políticos, porque digamos esta opinión tan encontrada en torno a la ciudadanía pues hace también que esto se vuelva un tema no solamente legal, sino también de carácter político. Nada más, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes a todos. Realmente yo soy taxista, ejerzo el taxi, el trabajo de taxi desde hace casi 20 años. Realmente sí se me hace un poco desequilibrado lo que es esta compañía Uber, porque nosotros hemos pagado servicios, o sea, todo lo que se refiere a revista, verificaciones, etcétera. Y efectivamente la tarifa que ellos manejan me parece bastante elevada
Tal vez yo no me opongo a la tecnología, definitivamente no me opongo a la tecnología, puesto que tenemos que prosperar en este país y como en todos los países. Yo he viajado bastante gracias a pues muchas situaciones. Conozco países donde efectivamente tienen un sistema muy bueno. Yo no me opongo a eso, que este país, que es mi país, crezca, pero también me parece muy desequilibrado que nosotros como taxistas ganemos muy poco, siendo que Uber, la tarifa es bastante elevada y nosotros tengamos que pagar todo esto. Esto lo comento precisamente por esto, porque realmente yo como mujer taxista tengo, no porque quiera yo privilegios como mujer, simple y sencillamente tengo que tener la misma situación de cualquier taxista hombre, pero sí estoy en desventaja, puesto que efectivamente yo no puedo elaborar como tal, como tantas horas, como tantos taxistas que se revientan ahora sí que todo el tiempo desde las 6 de la mañana hasta a veces hasta las 12 de la noche y apenas llevan unos cuantos centavos a su casa. Desgraciadamente, yo como mujer tengo que atender hogares, etcétera. Y bueno, este no es el caso en sí, sino que efectivamente siento que es muy desequilibrado. Los países que yo he visitado, que es París, Londres, entre otros, efectivamente el taxi es carísimo, pero la economía del propio país es bastante alta, por lo tanto se puede pagar. Aquí, como decía uno de los doctores, efectivamente la economía es muy baja, no podemos pagar, precisamente Luis Gerardo es el que comentaba, que realmente en el estado donde él está, pues a lo mejor sí está un poco alto el transporte público. Aquí es muy bajo, pero también nuestra economía es muy baja. Entonces sí siento nada más que sí es una competencia desleal. Eso es todo realmente. Gracias. Aprovecho el micrófono. Sí, yo también soy taxista. Perdón, desde hace 20 años. Entonces, hace poco leí que la palabra taxi significa orden. La raíz de la palabra taxi es orden, ustedes me corrigen. Siendo un poco abogado del diablo, por ahí se mencionaban la ley del transporte. En cuanto a negar el servicio, eso amerita perder la concesión, ¿sí? Cuando nosotros negamos el servicio, estamos conscientes de que nos pueden quitar la concesión, ¿no? Revocar la concesión. Lo mismo alterar el taxímetro. Yo muchas veces he comentado con mis pasajeros que de 10 taxis, 8 traen el taxímetro alterado. El 9 es mi esposa y yo soy el 10, que lo traemos correctamente. También el cobro convencional. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una base de taxis, que es la que está en Copico, del lado sur, que es para entrar aquí a la UNAM. Muchas veces nos piden servicios fuera de aquí de la zona y no se respeta la tarifa, ¿no? Ya es un cobro que se está haciendo convencional, que a veces el usuario lo acepta y a veces no. Por ejemplo, aquí dentro de la UNAM hay un servicio de taxi que es colectivo. Entonces a mí me entra la curiosidad porque la concesión dice que es servicio individual de pasajeros. Ahora, por ejemplo, en el tema de la tarifa, pues nos la están aumentando cada 5 años, o ya no recuerdo cuándo fue la última vez que nos aumentaron la tarifa, ¿no? Y bueno, como comentaba mi esposa, nos pasamos 12 horas al día trabajando para ganar 20 pesos por hora. Esto es ya quitando la gasolina y el mantenimiento del coche y los trámites.
Y además, pues, por un lado nos otorgan la concesión, pero por otro lado nos imponen multas. Ajá. Si no generamos la cita para la revista, si no nos presentamos a esa cita, ya son multas que van hasta 2,700 pesos. Sí. Y como decía el doctor, pues tenemos el recurso de la ley. El año pasado a mí se me pasó la revista porque se robaron el coche. No había coche para presentar revista. Entonces es un vacío legal que la ley no contempla. Entonces, por no contar con el automóvil, tuve que pagar la multa. Pero recurrí al Tribunal del Contencioso y Administrativo y gracias a los abogados, a la ley, al derecho, solicité impugnar la multa y ya salió favorable la sentencia. Ya de hecho ya está firme para que me regresen ese dinero, que para mí representa pues 15 días de trabajo sin comer. Y sí, aunque los taxis son libres, sí existe un monopolio en el servicio de taxi sin itinerario fijo, porque existen pues organizaciones de taxis a la cual pertenecemos y nosotros aportamos una cuota semanal de 100 pesos. En esta base somos 100 taxis, pero hay cerca de 300 taxis que conforman la agrupación de diferentes bases. ¿Qué se hace con ese dinero que se recolecta? Que son cerca de, si me ayudan a hacer la cuenta, 30,000 semanales, gracias. Y, por cierto, hacer base en una vía primaria, pues también está prohibido. Entonces, la explicación que nos dan, pues, es que parte de ese dinero que se recolecta, pues, es para sobornar a las autoridades a que nos permitan hacer base. Y bueno, pues las costumbres se hacen leyes, ¿no? Llevamos ya así trabajando mucho tiempo. No sé si ustedes me dirán si es necesario mandar una iniciativa al Congreso de la Unión, no sé a dónde, para que se modifique la ley o la ley se adapte a las necesidades reales que estamos viviendo. Y bueno, ya finalmente cierro mi comentario diciendo que pues si no puedes con tu enemigo, pues únetele, ¿no? Porque si aquí como taxi libre no la hago, pues a lo mejor me paso a Uber. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí es muy importante señalar que en el tema de la regulación, obviamente ya como lo comentaron en esta mañana, hay algunos aspectos que falta poner en la ley, pero creo que también, lo comenté hace un rato, hay un déficit en cuanto al cumplimiento de la función de verificación por parte de las autoridades, no solamente federales, sino también locales y municipales. Y eso provoca pues estos problemas, ¿no? Que exista corrupción y que las personas se relajen en el cumplimiento de las leyes. Las personas físicas y morales tienen a su cargo el desarrollo de muchas actividades. El Estado les otorga o nos otorga a muchas personas registros, permisos, concesiones, licencias, autorizaciones, etcétera, para de alguna manera prestar algún servicio o desarrollar alguna actividad.
pero cuando esa actividad se presta, en muchas ocasiones no la vigila la autoridad. Me comentaban en la Secretaría de Agricultura, en la Zagarpa, pues que realmente son muy pocos los verificadores, las personas que tienen que estar verificando, por ejemplo, los rastros de todo el país. Entonces van pues una vez al mes a revisar las granjas, a revisar los rastros, a revisar las ganaderías, etcétera. Y pues obviamente que cuando llegan hay muchas empresas que pues la verdad es que sobornan a los inspectores, ¿no? Para que los sigan dejando funcionar como si realmente cumplieran con la normatividad. Hay una serie de normas que te tienen que cumplir, sobre todo en algunas actividades hay incluso normas técnicas. En materia, por ejemplo, de telecomunicaciones hay una diversidad muy importante de normas técnicas con la que tiene que cumplir el concesionario, y también nos comentaban en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que realmente para el número de concesionarios que hay en el país, pues es insuficiente el número de verificadores que hay contratados en ese organismo. Entonces, pues nos comentaban que hay también muchos prestadores del servicio de radiodifusión y de telecomunicaciones que están funcionando de manera ilegal, al margen de la ley, y que además pues no hay la posibilidad a veces de sancionarlos, o incluso cuando se hace la denuncia para que vayan a verificar, cuando llegan ya la empresa no existe, porque es muy fácil de acuerdo con lo que nos comentaron, rentar un local y acondicionarlo con toda la tecnología que además pues no tiene las características que establece la ley, y cuando se tiene noticia de la denuncia, pues es también muy fácil desmontarla y montarla pues en el local de al lado, ¿no? Entonces cuando va el verificador pues ya no encuentra a nadie en ese local. Entonces yo creo que es una de las actividades o de las funciones que tendría que reforzar el Estado, de vigilar el cumplimiento de la ley. Hay muchísimas actividades que se desarrollan en nuestro país y en los diferentes estados, y que están funcionando así, ¿no? Al margen de la ley. Por ejemplo, hay establecimientos mercantiles que tienen su permiso, su licencia, etcétera, y que además, como ustedes, tienen que pagar impuestos, tienen que cumplir con las normas de protección civil, con las normas de salubridad, de seguridad, del trabajo, etcétera. Pero hay otros, por ejemplo, que están funcionando al margen de la ley, ¿no? Como los puestos que hay en diferentes zonas del país, ¿no? Hoy precisamente estaba escuchando un reportaje en el radio de la cantidad de productos que se venden en el mercado al margen de la ley, ¿no? Y que además no cuentan pues con todos los permisos de entrada o de fabricación, ¿no? Todos los productos pirata, ¿no? Entonces, todas esas actividades yo creo que las provoca el propio Estado al no vigilar que se cumpla con las disposiciones señaladas en la ley. Gracias. Por allá tenemos otra pregunta. Glendy, ¿nos apoyas? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en torno a los derechos humanos. Bueno, nos mencionaba el señor que pues él paga derechos y pues tiene una concesión, ¿no? Mientras que la empresa Uber pues no tendría que pagar esta concesión. Mi pregunta es, ¿no estarían afectando ahí tanto el Estado como la administración pública el derecho a una dignidad humana o un igual trato? Porque siento que no habría un igual trato tanto con los taxistas ordinarios o estas personas que manejan un taxi a una empresa, ¿no? Que quizás está innovando, ¿no? En su estructura y en crear algo innovador para los ciudadanos, pero está afectando quizás algo muy importante, ¿no? Los derechos humanos.
En estos días he estado leyendo la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en torno a la administración pública, y en esta carta nos dice que tanto la administración pública como los ciudadanos tenemos derechos y deberes, pero yo creo que uno muy importante es el igual trato de la administración pública hacia nosotros, los ciudadanos. Y a mi parecer está siendo muy injusto con los taxistas ordinarios o con los taxistas que tienen que pagar estos derechos y esta concesión, y solamente porque esta empresa quizás tenga un alcance mundial, es algo que salta a la vista, que quizás hasta pueda ser ilícito que no paga esta concesión. No sé cuál sea su punto de vista acerca de los derechos humanos. Bueno, yo estoy de acuerdo como lo señaló ahorita el doctor Miguel Alejandro. O sea, debe haber, y como lo señaló el doctor Jorge Fernández Ruiz, debe haber un respeto finalmente al marco jurídico. Y yo pienso que a quien están violando los derechos es al usuario, como lo está señalando, ¿no? O sea, hay un trato totalmente diferenciado entre un taxi y otro. Ahorita lo que señalaba el caballero, bueno, simplemente un ejemplo, lo que yo veo en mi estado, pero yo creo que aquí es lo mismo. O sea, ahorita están los taxis, los que tienen régimen de concesión, y ellos les hacen un chequeo a los taxímetros, que, bueno, comentaron que hay un poco de alteración. Yo estoy seguro que es lo mismo en todos lados, ¿no? Pero hay una revisión. Entonces ya hay de una u otra forma ya hay una actitud punitiva hacia este sector en cuanto a esas revisiones. Pero a estos grupos empresariales, ¿quién los revisa? Porque de entrada pues ni siquiera tienen el logotipo de taxis. Entonces ya de entrada ahí hay un trato totalmente desleal y una total desventaja para competir entre uno con otro, porque mientras que uno cobra tarifas muy caras, otro cobra tarifas controladas. Y a mí lo que se me pasó a señalar, y pido una disculpa, en el estado de Nuevo León el sistema de transporte es muy caro, pero en el caso del taxi es la misma problemática que aquí. O sea, la tarifa que se cobra es muy barata, se batalla mucho para que se aumente por parte de la Agencia del Transporte, y eso también genera muchos problemas como dijo la señora ahorita que expuso. Los taxistas en Nuevo León trabajan 14, 15 horas diarias a veces para poder tener una subsistencia de poder pagar el gasto de la casa, ¿no? Entonces yo pienso que debe haber un respeto de entrada al marco jurídico, y si realmente estos señores de Uber o los que no son de estos grupos, pero como digo, como el doctor Miguel Alejandro y comentó ahorita que ya empieza a haber otro tipo de empresas chiquitas que ya prestan estos servicios sin ser taxis, ¿no? Debería establecerse esa modalidad del taxi ejecutivo, o establecer una correcta regulación, pero también para que paguen impuestos y para que paguen un sinfín de gastos, que de entrada también paguen también adquieran su concesión, para que compitan en una igualdad de condiciones, pero tal como está ahorita regulado, y mientras tal como se está presentando el panorama, pues hay una competencia desleal, y me parece que debe salvaguardarse el correcto uso del servicio público, porque en mi opinión, la prestación del servicio público coadyuva mucho a la que se garanticen los derechos humanos, particularmente los derechos sociales, y en la medida en que haya un trastorno, como dijo el doctor Miguel Alejandro, una administración paralela a estos servicios de la administración estatal, pues los derechos fundamentales, particularmente los sociales, se empiezan a resquebrajar, particularmente por el caso de la tarifa. Por mi parte, no sé si... Pues en nombre del doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador de este simposio, les damos muchas gracias al público presente, y bueno, les agradeceremos que nos acompañen en las relatorías por la tarde. Muchas gracias.